Vamos con un resumen de actividades del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lunes. El jefe de gobierno anunció que el bosque Cotal en Coajimalpa no se verá afectado por la ruta del tren interurbano, ya que se acordó modificar su trazo construyendo un segundo piso sobre la carretera libre a Toluca. Martes. Mancera Espinosa encabezó el foro para fortalecimiento del sistema penal acusatorio. Manifestó que se dará continuidad al tema de ajustes y mejoras con aportación de observaciones de académicos y expertos miembros de la CONAGO. También mencionó que, de ser necesario, se llevarán las propuestas al Congreso de la Unión para mejorar dicho sistema. Miércoles. El mandatario capitalino dio a conocer que se requieren más de 10,000 millones de pesos para infraestructura hidráulica que permita enfrentar el cambio climático. Así lo expresó durante la entrega del Premio de Ingeniería CDMX 2017 a Manuel Salvoch Onsis. Por la tarde, firmó el convenio de colaboración con la iniciativa privada para ampliar el formato de teletrabajo, iniciativa que permite a los trabajadores mejorar su tiempo de convivencia familiar. También promulgó la reforma que convierte en ley el programa Por tu Familia Desarme Voluntario. Durante el evento se dio a conocer que desde el 2012 a la fecha se han destruido más de 27,000 armas de fuego mediante este programa. Viernes. Por la mañana, el jefe de gobierno encabezó el evento Mejoras Prácticas en Combate a la Corrupción, donde destacó que la ciudad tendrá en tiempo y forma el sistema anticorrupción local. Además, anunció la creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias con la finalidad de trabajar de forma conjunta con académicos y sociedad en el fortalecimiento del tejido social. Por la tarde, estuvo en Acapulco Guerrero, donde supervisó el operativo Fuerza CONAGO, donde enfatizó que se trata de una estrategia real. Erika Sandoval, 21 Noticias.